Muy bien, pues hoy el hermano que nos visita es el hermano Luciano García de la Congregación Puerta de Madrid, Alcalá, y el discurso, el título que lleva este discurso es ¿Ha llegado el tiempo para que Dios gobierne al mundo? Pues eso escuchamos con atención, hermano Luciano. Una palabra, esperar, y un gesto, este. ¿Cuántas veces hacemos estas dos cosas a diario? Con mucha frecuencia, ¿verdad? Consultamos el reloj, miramos la hora, porque queremos llegar a tiempo a una cita, o porque estamos esperando el autobús, o porque estamos esperando para entrar en la consulta del médico. ¿Por qué hacemos este gesto? Porque queremos ser conscientes de la hora en la que estamos, del tiempo en el que vivimos y usar bien precisamente este recurso tan valioso. ¿Y la humanidad? ¿A qué está esperando la humanidad? ¿Cómo está usando la humanidad su tiempo? La humanidad sigue esperando el día en el que vivamos sin sufrimiento, sin injusticias y tranquilos. Sigue esperando la hora, el momento en el que exista un gobierno que haga las cosas bien y que realmente solucione los problemas de la humanidad. Pero ¿por qué no somos capaces, los humanos, o por qué los gobiernos humanos no son capaces de dar con la solución a los problemas de la humanidad? Pues la respuesta es una enseñanza básica de la Biblia. La Biblia enseña que el hombre no tiene ni el derecho ni la capacidad de gobernarse a sí mismo. Hace intentos, hace esfuerzos, sí, pero lo único que traen son más injusticias y sufrimiento. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿Existirá algún día un gobierno justo, capaz de dar solución a los problemas de la humanidad? Por favor, busquemos la respuesta en la Biblia. Os invito a abrir vuestras Biblias y leer juntos Daniel 2:44. Daniel, capítulo 2. Versículo 44. Dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Esta es la esperanza que da la Biblia. Existe un reino, el reino de Dios, que ya ha sido establecido en los cielos, capaz de dar una solución permanente a nuestros problemas. Este mensaje es el que los testigos de Jehová llevamos más de 100 años proclamando y predicando a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Esta es la base de nuestra esperanza. Es fundamental para nosotros estar convencidos de que el reino de Dios es el único que traerá solución a nuestros problemas. Entonces, en vista de que es tan importante esta enseñanza para nosotros, ¿sabríamos explicar qué nos convence de que el reino de Dios ya gobierna en los cielos? Pues esta conferencia nos propone hacer un viaje en el que encontrar las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de que el reino de Dios ya ha sido establecido en los cielos? ¿Y cuándo gobernará sobre la tierra? ¿Qué hará por nosotros el reino de Dios? Para este trayecto tenemos un mapa que vamos a usar con frecuencia, la Biblia. Vamos a analizar un sueño profético que tuvo un rey de la antigüedad. Vamos a utilizar imágenes que nos ayudarán a comprender mejor el significado de esa profecía y vamos a ir encontrando una a una esas pruebas que nos convencen de que el reino de Dios ya gobierna los cielos. Pues ponemos nuestro modo explorador y comenzamos en el primer punto de este mapa. El primer punto es recordar el título de esta conferencia. ¿Cuál es? ¿Ha llegado el tiempo para que Dios gobierne al mundo? Lo primero que debemos reconocer, entonces, es que Dios, Jehová Dios, es el único que tiene el derecho de gobernar a la humanidad. ¿Pensáis que es algo fácil de reconocer para la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Que Dios es el único que tiene el derecho de gobernar? En absoluto. Pero tampoco lo era en la antigüedad. Por eso, Jehová Dios hizo que un rey de la antigüedad, el rey Nabucodonosor, un rey de Babilonia, tuviera un sueño que contenía una profecía
donde se revelaba este propósito de Dios. Vamos a analizarlo juntos. Se encuentra en el capítulo 4 del libro de Daniel. Daniel capítulo 4, y leeremos diferentes versículos. Comenzaremos por el 20 y continuamos en el 23. Daniel 4:20 dice: el árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra. Y el 23: y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo, que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen 7 tiempos por él. Este es el sueño que el rey Nabucodonosor vio y que contiene esta profecía que queremos analizar. Vamos a analizar diferentes elementos de esta profecía. Podemos ver la imagen que hay en pantalla. El versículo 20 nos hablaba de un árbol grande y fuerte que es cortado, es talado y no se le permite crecer durante 7 tiempos. Luego finalmente se le deja volver a crecer. ¿Qué significa esta profecía? ¿Qué interpretación le dio el profeta Daniel al rey Nabucodonosor? Vamos a verlo a continuación en los versículos 22, 25 y 26. Versículo 22 dice: ese árbol eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos, y tu dominio ha alcanzado todos los rincones de la tierra. 25 y 26. Te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo, y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará, y pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que Él se lo da a quien Él quiere. Pero, como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. ¿Cómo se cumplió esta profecía en el rey Nabucodonosor? Pues como vemos en la imagen, Daniel le explica que ese árbol que representaba un gobierno, representaba el gobierno de Nabucodonosor. Y se cumplió esta profecía en él cuando Nabucodonosor pierde la cordura a través de una locura temporal, es echado del palacio y vive como los animales del campo, como vemos en la imagen, durante 7 años. Después Jehová le permite recuperar la cordura y entonces se le deja que vuelva a gobernar desde el trono de Babilonia. Esta es la profecía. Este es el sueño profético por el que empezamos este camino. ¿Qué tiene que ver esta profecía con el reino de Dios, que es el tema que nos ocupa? Aquí es donde muchas personas se pierden en el camino. Pocas personas en el mundo saben que esta profecía tiene un segundo cumplimiento y se cumple en el reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a leer, por favor, la segunda parte del versículo 25. 25, la parte B dice: hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. ¿Cuál era el propósito de esta profecía? No era una disciplina, una regañina al rey Nabucodonosor. Era que la humanidad entendiéramos que solo Dios tiene el derecho de gobernar, que solo su reino es capaz de dar solución permanente a nuestros problemas. Y aquí es donde reconocemos que hay un segundo cumplimiento. Quizás todavía no lo vemos claro cómo se cumple esto en el reino de Dios. Por eso vamos a hacer como cuando vamos al oculista y nos hace una prueba optométrica que nos va poniendo lentes para ver esas letras que hay al fondo de la habitación de forma clara. Pues eso vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar 5 lentes, 5 pruebas que nos demuestran que esta profecía también se cumple en el reino de Dios. La primera tiene que ver con el momento. El momento. ¿Cuándo da Jehová esta profecía? Justo en el momento en el que la nación de Israel, la nación que representaba
la gobernación de Dios en la tierra había sido destruida y enviada al exilio. Qué momento tan oportuno para hablar del restablecimiento de un reino, ¿verdad? Segunda razón, la persona. ¿A quién reveló Jehová esta profecía? Al rey Nabucodonosor, la misma persona que había utilizado para poner fin a la nación de Israel. Qué oportuno que sea esta misma persona a la que se le explique cuándo sería restablecido el reino de Dios. Tercera razón, el tema, lo hemos mencionado, ¿cuál es el tema de la profecía? El reino de Dios, el derecho que tiene Dios a gobernar. Por lo tanto, es lógico pensar que tiene una aplicación directa en el reino de Dios. Cuarto, el contexto. ¿De qué trata el libro de Daniel? ¿Cuál es el contexto? El libro de Daniel, libro profético, vez tras vez menciona el reino de Dios. Las profecías de este libro apuntan al reino de Dios. Hemos comenzado este discurso leyendo Daniel 2:44. Así que es lógico pensar que esta profecía también se cumple en el reino de Dios. Y quinto cristal, quinta prueba, aquí es donde lo vamos a ver clarísimo, en alta definición. Leemos Daniel 12:9. Daniel 12:9. Dice, y él dijo, vete, Daniel, porque estas palabras, las profecías de Daniel, tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se entenderían por completo las profecías de Daniel? Dice, hasta el tiempo del fin. ¿Había llegado el tiempo del fin en la época de Nabucodonosor? Obviamente no. Por lo tanto, estas profecías aplican a un suceso futuro, a la época de Nabucodonosor. Por eso estamos seguros, por estas 5 pruebas, de que esta profecía, la de Daniel 4, se cumple en el reino de Dios. Pues vamos al siguiente punto del mapa. Entonces, ya que tenemos claro que tiene un segundo cumplimiento, ¿qué significa esta profecía en este segundo cumplimiento? ¿Cómo aplica al reino de Dios? Primero contestemos a la pregunta, ¿qué representaba el árbol en este segundo cumplimiento? El árbol, que representa un gobierno, representa al reino de Dios, su derecho a gobernar a la humanidad. ¿Y de qué manera fue cortado o interrumpido el reino de Dios? Pues esto es lo maravilloso que tiene la Biblia, que se autorreferencia a ella misma. Así que vamos a acudir a Ezequiel, capítulo 21, versículos 26 y 27. Ezequiel, capítulo 21, versículos 26 y 27. Dice, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Quita el turbante y retira la corona. Ya no será como antes, pone en alto al que está abajo y echa abajo al que está arriba. Una ruina, la dejaré hecha una ruina, y no será de nadie hasta que venga el que tiene el derecho legal, y a él se la daré. Vamos a analizar estas palabras. ¿Qué nos quiere decir la expresión retira la corona? Retira la corona. Alguien que se le quita de su posición como gobernante, ¿verdad? Se le retira la corona. ¿A quién aplica estas palabras? ¿A qué gobierno se refiere aquí? Pues durante muchos años, los reyes de la nación de Israel representaron la gobernación de Dios en la tierra. Esto lo vemos claro cuando levantamos un poco la vista en el versículo 25 y nos damos cuenta de este mensaje de juicio a quién se le está diciendo. El versículo 25 menciona al jefe de Israel. Aquí está, al rey de Israel. Jehová cortaría, interrumpiría esa gobernación que los representaba en la tierra porque la mayoría de los reyes decidieron darle la espalda a Dios y Dios les retiró ese derecho. Ahora fijémonos en el versículo 27. Dice, no será de nadie ese trono, ese gobierno, hasta que venga el que tiene el derecho legal, y a él se la daré. ¿Qué es el derecho legal? El derecho legal es una promesa que Jehová le hizo al rey David, un rey fiel del antiguo Israel,
en la que le aseguraba que siempre en el trono de Israel, o sea, en el trono que representaría la gobernación de Dios, se sentaría un descendiente suyo, un descendiente del rey David. Así que pasarían 7 tiempos, desde el momento en que sería interrumpida esta gobernación, hasta que alguien descendiente del rey David gobernara el reino de Dios. ¿Cuándo se cumplieron estas palabras? Pues como vemos en la siguiente imagen, en el año 607 antes de nuestra era, Jehová usó al rey Nabucodonosor para cortar, interrumpir esa gobernación que representaba la nación de Israel. Destruyó Jerusalén y esto marcó el comienzo de los 7 tiempos. Así que durante ese periodo, en la tierra, no habría ningún gobierno que representara la soberanía de Jehová en la tierra. Pues bien, avanzamos al siguiente punto del mapa. Entonces, ¿cuánto duraron estos 7 tiempos? En el primer cumplimiento fueron 7 años literales para el rey Nabucodonosor. ¿Cuántos serían en esta ocasión, en este segundo cumplimiento? Pues aquí pedimos la ayuda de un guía. Un guía en el camino nos va a ayudar a encontrar la respuesta a esta pregunta. Vamos a verlo en Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas capítulo 21, versículo 24. El guía es Jesucristo. Y él dice en el versículo 24, y caerán muertos a filo de espada, y serán llevados prisioneros a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Jesús nos dice que estos 7 tiempos durarían hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones. Pues como indica la referencia que encontramos en la traducción del Nuevo Mundo, nos apunta a la profecía de Daniel, de la que venimos. Así que estos tiempos señalados de las naciones son el mismo periodo de tiempo que los 7 tiempos de la profecía de Daniel. Por lo tanto, si para la época en la que vivió Jesús y dijo estas palabras no se habían cumplido esos tiempos, significa que no pudieron ser 7 años. Entonces, ¿hay forma de saber cuánto duró ese periodo de 7 tiempos? Pues aquí vamos a aplicar 2 pistas, 2 reglas que encontramos en la Biblia que nos va a ayudar a determinar esta cifra. Vamos con la primera. Nos tenemos que ubicar en una profecía que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 6 y 14. Apocalipsis 12, 6 y 14. Como se trata de otra profecía, no vamos a profundizar en ella, pero sí que vamos a destacar una idea. Apocalipsis 12, versículo 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde Dios le tiene preparado un lugar y donde sería alimentada por 1260 días. Y el versículo 14. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de una gran águila para que volara al desierto, a su lugar, donde tiene que ser alimentada lejos de la presencia de la serpiente por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos tratando de determinar cuánto duraron los 7 tiempos. ¿Cómo nos ayuda esta profecía? Pues nos dice que un tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio, equivalen a, versículo 6, 1260 días. Quizás alguien se pregunte, un momento, ¿cómo sabemos que son 3 tiempos y medio? Bueno, es que en el idioma original en el que se escribió la palabra tiempos, cuando no se determinaba el número de tiempos, siempre son 2, en el griego en el que se escribió estas palabras. Así que cuando vemos la palabra tiempos, quiere decir 2 tiempos. Así que un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 tiempos y medio. Por lo tanto, el doble, que son 7 tiempos, equivalen a 2520 días. Bien, pero hemos dicho que era un periodo mucho más largo. 2520 días nos dejaría alrededor del año 600, partiendo del año 607. Año 600, ¿ocurrió algo relacionado con el reino de Dios que fuera relevante? Pues no. Así que es un tiempo más largo. Aquí es donde empleamos la segunda pista. Vamos a Números, capítulo 14. Números, capítulo 14.
versículo 34. Números 14:34. Dice: según el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, ustedes responderán por sus errores 40 años. Aquí está la regla profética. Un día por un año. Un día por un año. Así sabrán lo que significa oponerse a mí. Esta regla profética, que aparece en diferentes partes de la Biblia, es la que aplicamos a esta profecía. Un día por un año. Así que, ahora sí, si convertimos 2520 días en años y contamos a partir del año 607 antes de nuestra era, ¿a qué año llegamos? ¿En qué año fue restablecido el reino de Dios en los cielos? Año 1914. Ese año fue el año en el que a ese árbol se le permitió volver a crecer, donde el que tenía el derecho legal empezó a gobernar el reino de Dios en los cielos. ¿Y quién es el gobernante? ¿Quién tiene el derecho legal? El guía, Jesucristo. Jesucristo, en su vida terrestre, nació y creció como descendiente del rey David. Por lo tanto, él es el que tiene el derecho legal y ha sido designado por Jehová para gobernar el reino de Dios en los cielos. Pues bien, hacemos un alto en el camino. ¿Qué nos ha parecido esta profecía? Es impresionante, ¿verdad?, que esto haya estado todo este tiempo en la Biblia y que pocas personas sepan la explicación. Pero, ¿por qué Jehová ha escondido una noticia tan buena al restablecimiento de su reino en una profecía, un sueño que vio un rey de la antigüedad, donde hay que aplicar algunas reglas proféticas para entenderla? ¿Por qué no puso directamente Jehová la fecha de 1914 en la Biblia? Bueno, no lo sabemos, pero sabemos que la Biblia omite algunas explicaciones porque, como hemos leído en Daniel 12:9, estas profecías se entenderían en el tiempo del fin. En el tiempo en el que vivimos, personas sinceras, como nosotros, nos acercaríamos a Dios, nos acercaríamos a su organización y Él nos permitiría comprender la explicación de estas profecías. Por eso, personas sinceras como nosotros se toman el tiempo de investigar estas pruebas bíblicas y se toman el tiempo de estar convencidos y saber explicarlas a otras personas. ¿Hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Podemos utilizar la siguiente imagen. Hemos analizado el sueño profético del capítulo 4 de Daniel, donde se nos indicaba cuándo comenzaría a gobernar el reino de Dios. En un primer cumplimiento vimos que tenía que ver con el rey Nabucodonosor, perdió la cordura, estuvo 7 años fuera del trono y después Jehová le permitió volver a gobernar. En este segundo cumplimiento, el que aplica al reino de Dios, hemos visto que el gobierno de Dios representado por la nación de Israel fue interrumpido en el año 607 antes de nuestra era y que después de 7 tiempos, es decir, 2520 años, en 1914 el reino de Dios fue restablecido en los cielos y su gobernante, Jesucristo, el que tenía el derecho legal. Nos queda una última pregunta, un último paso en este camino. ¿Cuándo reinará el reino de Dios sobre la tierra? Esta pregunta es la misma que le hicieron sus discípulos a Jesús. La encontramos en Mateo 24, el versículo 3. Y como respuesta, a partir del versículo 7, Jesús les hizo una descripción de los sucesos que ocurrirían una vez que Él gobernase en los cielos, sucesos que ocurrirían en la tierra. Jesús describe guerras, epidemias, terremotos, hambre, y además hace un matiz, indicó claramente que la frecuencia y la magnitud con la que ocurrirían estos trágicos sucesos iría aumentando a medida que nos acercáramos al fin. ¿No es esa la época en la que estamos viviendo? ¿No son estos eventos lo que caracterizan estos últimos días? Así que podemos afirmar, en vista de que estos sucesos se están cumpliendo hoy, que desde 1914 vivimos en los últimos días y que el momento en el que el reino de Dios gobierne sobre la humanidad está muy, muy cerca.
Y ¿verdad que anhelamos ese día? Lo deseamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? El día, como vemos en la siguiente imagen, que la humanidad obediente al reino de Dios reciba bendiciones. Vemos que Jesús como gobernante se encargará de satisfacer plenamente las necesidades de la humanidad. La solución que Él va a dar a nuestros problemas, a la enfermedad, al sufrimiento, a las injusticias, poder tener un hogar y un empleo dignos, que no exista la muerte y poder recibir a nuestros seres queridos que hoy hemos despedido en la muerte. La solución que Él va a dar a estos problemas va a ser permanente. Daniel 2:44, ese reino no pasará a manos de ningún otro hombre, permanecerá para siempre. Será un momento tan maravilloso, lo hemos imaginado tantas veces, será algo tan maravilloso, que incluso a veces nos cuesta creerlo, ¿verdad? Es tan diferente a lo que vivimos hoy en día. ¿Qué nos puede ayudar a estar convencidos hoy de que pronto recibiremos estas bendiciones? Pues vamos a acudir, por favor, al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, un libro profético que nos abre una ventana a sucesos que se cumplirían en nuestro tiempo. Vamos a ver un suceso en concreto que ocurrió en 1914. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Dice: y vi entonces un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Se le dio una corona y salió venciendo para completar su victoria. Esta es una ventana a los cielos en 1914. ¿Qué ocurre? Este jinete, Jesucristo, es entronizado como Rey del reino de Dios. Y en ese momento se dispone a salir venciendo para completar su victoria. Nuestro Rey Jesucristo en 1914 echó de los cielos a los rebeldes que se oponían al gobierno de Dios. Ese fue su primer acto, su primera victoria. ¿Y qué ha hecho desde entonces? ¿Qué ha hecho Jesucristo desde 1914? ¿Está sentado? ¿Está esperando? ¿Está inactivo? Dice el versículo 2, salió venciendo para completar su victoria. Desde 1914, el reino de Dios sigue logrando victorias y eso sí que lo podemos ver. No hace falta imaginarlo. Como vemos en la siguiente imagen, podemos ver lo que el reino de Dios ya ha conseguido desde 1914. El reino de Dios nos ha unido a una hermandad mundial. La Organización Terrestre de Jehová predica un mensaje de esperanza basado en la Biblia, respeta las normas morales de Dios. El amor caracteriza a los verdaderos siervos y adoradores de Dios. ¿No es cierto que conocer la verdad que nos enseña la Biblia nos ha librado de muchos problemas? ¿Ha cambiado nuestras vidas? ¿Y qué ha ocurrido con aquellos que han intentado detener nuestra obra? Aquellos que se oponen al reino de Dios. Lo vemos en la imagen de la derecha. Nadie ni nada nos puede detener. Nadie puede detener nuestra obra. Han intentado oprimirnos, perseguirnos, encarcelarnos y lo siguen haciendo hoy en día. Pero ¿cuál es el resultado? Victoria tras victoria del reino de Dios. Nadie nos puede detener, nadie puede oponerse a la voluntad de nuestro Padre Jehová. Esto sí que lo podemos ver. Esto lo estamos viendo hoy en día. Cómo el reino de Dios sigue venciendo, nos da una garantía de que las bendiciones que promete para el nuevo mundo se harán realidad muy pronto. Por lo tanto, demos ahora nuestro apoyo al reino de Dios. Hablemos a otros sobre este reino. Demostremos que estamos muy conscientes de la hora que es. ¿Y qué hora es? La hora en la que Jehová Dios gobierne al mundo.
Pues te queremos dar muchas gracias, hermano García, por el excelente discurso y también darte gracias por haber explicado un tema tan profundo de manera tan clara y sencilla. Así que sin duda que estamos deseando que gobierne el reino de Dios y poder seguir extrayendo lecciones importantes sobre las profecías. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya hemos disfrutado del primer plato de este banquete espiritual, así que ahora vamos a pasar al siguiente. Este es el estudio de la Atalaya y en este caso lo dirigirá nuestro hermano Alejandro Matei y nuestro lector será Juan Mesa. Como se dijo en el discurso, tenemos muchas ganas de que comience a gobernar el reino de Dios aquí en la tierra. Mientras tanto, tenemos que demostrar paciencia. Y de eso trata la canción que vamos a cantar ahora para dar comienzo a la siguiente parte de la reunión. Los invitamos a ponerse de pie, a los que puedan hacerlo, para cantar la canción 114. Se titula Demostremos paciencia. Hoy vamos a estudiar juntos el artículo número 37 de la Atalaya de septiembre de 2025 y el artículo se titula La mejor manera de reaccionar ante las injusticias. El texto temático es Isaías 5:7, que dice: Él esperaba justicia, pero resultó que hubo injusticia. Y verdad que vemos muchas injusticias en este mundo. Pues como dice el tema del artículo, vamos a ver cómo nos enseña el ejemplo de Jesús a reaccionar ante las injusticias como Jehová quiere. Es un artículo muy interesante. Vamos a contestar preguntas como ¿está bien que nos enojemos, que nos indignemos ante las injusticias? ¿O está bien que los cristianos luchemos contra las injusticias? Pues vamos a responder esas preguntas hoy. Los invitamos a todos a participar con sus comentarios. Hoy nuestro lector es el hermano Juan Mesa. Empezamos leyendo los párrafos 1 y 2. En el mundo en el que vivimos se trata injustamente a muchas personas, ya sea por su posición económica, su sexo, su cultura o lugar de origen, su raza o por otras razones. Además, algunos gobernantes y empresarios toman decisiones egoístas sin preocuparse por el daño que puedan causar al planeta y a sus habitantes. Estas y otras injusticias nos afectan a todos, ya sea de forma directa o indirecta. Claro, todos queremos vivir en paz y que se nos trate bien. Por eso es normal que al ver tantas injusticias, muchas personas se indignen. Algunas se unen a movimientos sociales con el objetivo de cambiar las cosas. Apoyan campañas, manifestaciones y a líderes políticos que prometen luchar contra las injusticias. Pero los cristianos sabemos que no debemos ser parte del mundo y que el reino de Dios acabará con todas las injusticias. Aún así, nos duele e incluso nos enoja ver a personas sufriendo una injusticia. Quizá nos preguntemos, ¿cómo debo reaccionar? ¿Hay algo que pueda hacer ahora para mejorar la situación? En este artículo vamos a responder esas preguntas. Pero primero veamos qué sienten Jehová y Jesús al ver las injusticias. Muy bien, la pregunta para estos párrafos dice: ¿cómo reaccionan muchas personas ante las injusticias? ¿Y qué es posible que nos preguntemos? Hermana Goyi, por favor. Pues sí, en el tiempo que vivimos estamos viendo muchísimas injusticias. Por ejemplo, pues personas que son maltratadas por su condición económica, por su sexo, por su cultura o por su raza. Y es natural que sintamos indignación, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿qué debo hacer yo? ¿Hay algo que yo pueda hacer para mejorar la situación? Pues Juan 17:6 nos recuerda que no somos parte de este mundo en el que vivimos, porque vivimos en un sistema imperfecto. Solamente es el reino de Dios el que va a traer para poder quitar la injusticia. Muchas gracias, muy bien. Hermana Estíbaliz.
Sí, fruto de esta indignación, pues lo que hacen las personas es que se unen a movimientos sociales porque creen que así van a cambiar las cosas, apoyan campañas, manifestaciones y quizá líderes políticos que prometen luchar contra estas injusticias. Así es. Emma. Nos preguntamos cómo debemos reaccionar. Muy bien. Antonina, por favor. Pues continuando con lo que ya han dicho los hermanos, conocemos lo que nos enseña la Biblia, intentamos seguir el ejemplo de Jesús. Nos damos cuenta de que no está en nuestra mano el implicarnos, sino dejar que sea Jehová y Jesús quien con su sabiduría pues restablezca el orden. Eso es. Hermano Ángel Páramo. Así, aunque queremos saber la pregunta, estas respuestas de cómo debemos actuar o si hay algo que podemos hacer, en este artículo vamos a hacer algo muy interesante. Primero vamos a ver qué es lo que sienten Jehová y Jesús, que son nuestros referentes, como hemos visto, qué es lo que nos prometen y luego qué es lo que podemos hacer. Muy bien. Pues resumiste muy bien lo que vamos a ver, así que empezamos con esa primera idea. Jehová y Jesús odian las injusticias. Leemos el párrafo 3. La Biblia explica por qué es natural que nos sintamos indignados ante las injusticias. Jehová nos creó a su imagen y Él ama la rectitud y la justicia. Nunca comete injusticias y no quiere que nadie las cometa tampoco. Por ejemplo, en la época del profeta Isaías, Jehová escuchó el grito de angustia de muchos israelitas que estaban siendo maltratados por otros israelitas. Castigó a aquellas personas que se empeñaban en desobedecer su ley y en tratar injustamente a los demás. ¿A quién le gustaría leer Isaías 5:7? Hermana Marga, por favor. Porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá son la plantación que él amaba. Él esperaba justicia, pero resultó que hubo injusticia. Esperaba rectitud, pero resultó que hubo un grito de angustia. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 3. ¿Por qué es natural que nos sintamos indignados ante las injusticias? Vamos a escuchar a Mateo por videoconferencia. Porque Jehová nos creó a su imagen y Él ama la rectitud y la justicia. Muy bien, Mateo. Muchas gracias. Hermana Emi de Rodríguez. Y como hemos leído en Isaías 5:7, en la época del profeta Isaías, dice que Jehová escuchó el grito de angustia de los israelitas que estaban siendo maltratados por otros israelitas. Él no concebía esa forma de actuar, porque Él es un Dios que ama la rectitud y la justicia, y puesto que hemos sido a su imagen y semejanza, hechos, creados, ese es el motivo por el que es normal que nosotros también tengamos los sentimientos que tiene Jehová, que nos rebelemos ante las injusticias y queramos que sea todo más justo. Es verdad. Noa, por favor. Jehová nunca comete injusticias y no quiere nadie que las cometa. Muy bien. Noa. Tenemos aquí algunos textos interesantes en el párrafo. Hermana Maripaz. Así que Jehová también desea que nosotros tengamos ese tipo de actitud hacia la justicia, porque Miqueas 6:8, por ejemplo, dice que entre las cosas que Él espera de nosotros es que practiquemos la justicia. Muy bien. Hermana Mari Carmen, aquí. Sí, también es muy bonito lo que dice Deuteronomio
32:4. Él es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias, Él es justo y recto. Entonces, claro, nosotros también nos sentimos mal porque estamos creados a su imagen y semejanza. Eso es. Hermano Gerard. Y lo que dice Génesis 1:26 nos hace ver cómo Jehová nos hizo a su imagen y por eso reflejamos, aunque de forma imperfecta, su amor por lo que es justo. Por eso cuando vemos que alguien es tratado de manera con crueldad o que se abusa del débil, pues algo en nosotros reacciona. Por eso así es también el corazón de Jehová, sensible, recto y limpio. Así es. Hermano José Antonio. Y también es interesante en Isaías 5 y 13, donde muestra que Jehová no se deja llevar por sentimientos. En el mundo las personas están muy dispuestas a imponer un cierto grado de justicia a desconocidos, pero cuando son familia o alguien cercano o allegado, pues se retrae de hacerlo. Pero Jehová ahí no. Él dice que iba a mandar a su pueblo al destierro precisamente por no haberse comportado o no haber estado a la altura de lo que tenía que estar. Muy bien. Hermana Tere. Y por eso es normal que a veces nos sintamos mal ante esas injusticias, porque como Jehová lo ve de esa manera, nosotros también tenemos que verlo de esa manera. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer pues es intentar controlarnos, porque Jehová se controla, aunque ve las injusticias, pero Él tiene un control absoluto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, en controlarnos. Es verdad, muy bien. Vamos a fijarnos ahora en el ejemplo de Jesús. Párrafo 4. Al igual que Jehová, Jesús ama la justicia y odia las injusticias. Pensemos en algo que ocurrió cuando estuvo en la tierra. Un día vio a un hombre que tenía una mano paralizada. Entonces se compadeció de él y se la curó. Pero cuando los líderes religiosos lo vieron, se enojaron. Para aquellos hombres insensibles era más importante cumplir con su interpretación inflexible de la ley del sábado que ayudar a un hombre que estaba sufriendo. Cuando Jesús vio su reacción, se sintió muy dolido al ver que tenían el corazón tan duro. Pregunta del párrafo 4. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el relato del hombre que tenía una mano paralizada? Hermana Mari Carmen de Reyes. Pues nos muestra cómo él también amaba la justicia y odiaba las injusticias, porque él curó a este hombre que estaba con esta mano en estas condiciones, y sin embargo los líderes religiosos, ellos eran insensibles, no les importaba, de hecho se enojaron porque él le curó en sábado, y para ellos era más importante seguir la interpretación que ellos habían dado del sábado que ayudar a este hombre que estaba sufriendo. Así que esto a Jesucristo le dolió mucho, que ellos tuvieran esa actitud. Muy bien. Hermano Toledo. Y de esto que hemos comentado se extrae una enseñanza muy valiosa. Demuestra que Jesús no ignoró el sufrimiento humano por cumplir meramente reglas, sino que actuó con compasión y justicia. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Por eso aquí la palabra a pie de la imagen dice la expresión empatía. Y eso es lo que tenemos que demostrar con las personas y con nuestros queridos hermanos. Empatía, ponernos en el lugar de ellos y hacer todo aquello que podamos. Muy bien, gracias por esa aplicación. Hermana Alicia Díaz. El relato de Marcos 3, del 1 al 6, ahí se ve cómo Jesús actuó. O sea, primero les preguntó, les quiso parecer, o sea, quiso que expresaran su opinión, quiso ver lo que había en su corazón. Pero como se ve, estaban totalmente en desacuerdo con lo que Jesús hizo. Jesús ahí les dio una lección, pero no les sirvió de nada, porque el relato dice que cuando salieron empezaron a planear la muerte de Jesús. Tenían tan insensibilizado su corazón que no les permitía la compasión hacer eso. Muy bien. Si nos fijamos en el relato, podemos ver claramente cuáles fueron los sentimientos de Jesús ante una injusticia, cómo se sintió. Y podemos comentar la imagen también, que es buena para eso. Hermana Mireia Altaver. En el relato, en el versículo 5, dice que se sintió, que los miró indignados
y luego dice que se sintió muy dolido al ver que tenían el corazón tan duro, que es un poco el momento ese que estamos viendo justo en la imagen, ¿no? Vemos su cara de incredulidad, de pensar, madre mía, ¿cómo podéis pensar así? Y nosotros en muchas ocasiones nos podemos sentir del mismo modo cuando vemos esas injusticias, pero vemos que la reacción de Jesús fue totalmente digna de admirar, porque él simplemente le curó y ya, y no llevó a nada más. Y nosotros tenemos que reaccionar del mismo modo, tener esa empatía, ver que puede haber gente que tenga el corazón duro como le pasó a él, pero no tener una reacción desmesurada ni muchísimo menos. Muy bien. Por videoconferencia, la hermana Sara. Todo lo que se ha comentado hemos visto cómo a los fariseos no les importó para nada el sufrimiento de este hombre y sin embargo Jesucristo sí se vio motivado a ayudarle. Y como se ha comentado también muy bien, nos podemos plantear las preguntas de cómo nos sentimos nosotros ante el sufrimiento de los demás. ¿Mostramos empatía o vamos a ser como los fariseos y vamos a estar más preocupados de cumplir con formalismos? Pues el ejemplo de Jesús nos muestra que lo importante es ponernos en el lugar de los demás y mostrar esa empatía ante el sufrimiento. Eso es, muy bien. Así que si nos sentimos enojados, indignados, es normal, ¿verdad? A Jehová y a Jesús también les pasa. Pero queremos tener cuidado. Vamos a leer el párrafo 5. Dado que Jehová y Jesús se enojan cuando ven una injusticia, no está mal que nosotros sintamos lo mismo. Sin embargo, debemos recordar que nuestro enfado, aunque esté justificado, no eliminará esa injusticia. De hecho, si sentimos ira durante mucho tiempo o no la controlamos, podemos perjudicar nuestra salud emocional y física. Así que, para saber cómo debemos reaccionar ante la injusticia, analicemos el ejemplo de Jesús. Pregunta del párrafo 5. ¿Qué debemos recordar si nos enojamos por una injusticia? Hermana Mayelín. Sí, debemos recordar que nuestra ira, aunque a veces puede ser justificada, no elimina la injusticia. En Efesios 4:26 aconseja a controlar el enojo y en Salmo 37:8 nos advierte contra dejar de que ésta se encienda. Y si no la controlamos, pues la indignación puede dañarnos emocional y debilitarnos también espiritualmente. Muy bien. Hermana Natalia. Y la nota de Efesios 4:26, cuando se enojen, explica muy bien que no es incorrecto que nos molestemos cuando vemos una injusticia, porque tanto Jehová como Jesús reaccionan indignados ante la maldad, pero claro, ellos tienen una evaluación perfecta de esa situación, mientras que nosotros no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no pasar esa raya a pecar, porque el enojo acabe en un estallido de ira, porque entonces desagradaríamos a Jehová. Y nos aconseja en el final de esa nota que cuando nos sintamos así nos desahoguemos con Jehová. Muy bien, gracias por comentar lo que dice la nota de estudio. Hermano Álvaro. Sí, pero ahora quizá alguien pues se pueda escudar en que como Jehová se enfada con su pueblo y lo castigaba, pues que nosotros tenemos derecho a hacer lo mismo, ¿no? Pero como bien se ha comentado y también tenemos en Santiago 1:20, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así que como Jehová es perfectamente justo y nosotros no, pues es legítimo que nosotros nos podamos indignar, pero nos queremos quedar ahí. No queremos pasar de esa raya, como se ha comentado, ¿no? Sino que queremos dejar el asunto siempre en las manos de Jehová. Eso es, muy bien. Hermana Patricia Mesa. Y a lo mejor tenemos claro que no vamos a tomar una acción contra una injusticia, ¿no? Pero también el Salmo nos anima a dejar la ira, a no darle vueltas, a no tenerlo en la cabeza siempre, porque también es una cosa que nos afecta emocionalmente, espiritualmente, y Jehová no quiere eso. Nos puede doler algo, pero lo dejamos en sus manos porque es donde mejor está. Muy bien. Pues vamos a hablar ahora de cómo reaccionó Jesús ante las injusticias. Párrafo 6. Jesús vio muchas injusticias cuando estuvo en la tierra,
Por ejemplo, sabía que los líderes religiosos le hacían la vida imposible a la gente con un sinfín de reglas. También era consciente de lo mal que trataban las autoridades romanas al pueblo. Había muchos judíos que querían la independencia de Roma y algunos, como los celotes, estaban dispuestos a combatir por ella. Ahora bien, Jesús no lideró ni apoyó ningún movimiento social a favor del cambio. Cuando se enteró de que la gente quería hacerlo rey, se fue enseguida. ¿Qué injusticias vio Jesús cuando estuvo en la tierra? Mireia Rodríguez, por favor. Veía cómo los líderes religiosos le hacían la vida imposible a la gente por tantas reglas que les ponían. Además que las autoridades romanas también trataban mal al pueblo y ante esta situación, como dice Juan 6:15, la gente quiso hacer reír a Jesús, pero él se retiró y porque sabía que no era su momento para gobernar. Muy bien. ¿Cuál era el ambiente en los días de Jesús por esas injusticias que se sufrían? Hermano Rubén Reyes. Pues en aquel tiempo había muchos judíos que pensaban que sí, que había que rebelarse contra los romanos. Al final era una potencia gentil que estaba haciendo difícil la vida del pueblo de Dios, y algunos, como los celotes, pues se envolvieron en movimientos, revueltas y luchas contra estas autoridades gubernamentales. Pero Jesús no hizo esto. Jesús nunca se unió a estos grupos que ya existían, sino que confió en que Jehová a su debido tiempo establecería su reino. Muy bien. Hermano Ciro. Sí, el relato dice que antes de que siquiera llegaran, ya se fue. O sea, nadie hubiera explicado mejor que Jesús a estas personas por qué no se metían en asuntos políticos, pero no lo vio necesario y desde luego huyó de esa conversación porque sabía que no tenía sentido meterse en ese rifirrafe de por qué no lo hacía o por qué sí. Muy bien. Hermana Laura. Y sumado a esta presión tan grande que había a su alrededor, también hay que reconocer que él, si hubiera querido ser líder, habría sido un gran líder, muy exitoso seguramente, porque al final tenía un gran sentido de la justicia, tenía la capacidad de imitar muy bien las cualidades de Jehová, pero sin embargo está claro que tenía que estar muy convencido de que no era el momento, ni la forma, ni el lugar de hacerlo. Así que para nosotros es un ejemplo, porque nosotros, que somos imperfectos, con más razón no tenemos que meternos en estos asuntos. Es verdad. Hermano Juan Carlos. También vemos el caso de los celotes, ¿no? Que aquellos... Pues sabemos que en el año 66 ellos incluso consiguieron matar a algunos de los soldados romanos que iban en la retaguardia. La cuestión es que aquello no supuso ninguna victoria para ellos, porque poco después sabemos que en el año 70 acabaron muriendo todos los israelíes, todos aquellos que estaban en Jerusalén. La cuestión es que la justicia de Jehová es, o sea, la justicia de Jehová y de su Rey Jesús es la que deberían de haber buscado aquellos, pero solamente lo hicieron los cristianos. Ellos sobrevivieron y hoy, a pesar de que hay mucha presión por parte de los grupos religiosos incluso de apoyar algún tipo de gobierno, solamente los testigos de Jehová puede decirse que somos neutrales completamente por toda la tierra, y eso lo que indica es el favor de quien está ayudando Jehová y dirigiendo el cabeza de la congregación Jesús. Muy bien. Hermano Jairo. Y todo esto lo vemos muy bien en la imagen, como abajo había un gran número de personas, pero Jesús, ante esa posibilidad de hacer algo frente a los problemas, en este caso nombrándole rey, podría haber hecho mucho, pero no era lo que tenía que hacer en ese momento. Sin embargo, vemos como antes sí que le curó la mano a esa persona enferma. O sea, hace lo que tiene que hacer en cada momento. Nosotros ahora mismo, como él, tenemos que formar parte del reino de Dios, apoyarlo. Jesús, ese no era su momento de liderar, se apartó. Nosotros en las conversaciones, en los problemas que veamos que no nos tenemos que involucrar, apartarnos y ya está, seguir su ejemplo. Muy bien. Leemos los párrafos 7 y 8. Jesús no participó en los asuntos políticos para tratar de acabar con las injusticias de su tiempo. ¿Por qué no?
porque sabía que los seres humanos no tienen ni el derecho ni la capacidad de gobernarse, y tampoco pueden eliminar las verdaderas causas de las injusticias. Por un lado está Satanás, que controla este mundo y usa su autoridad para hacer que la gente sea tan cruel como él. Por otro lado está la imperfección, que nos impide actuar siempre de manera justa por muy buenas que sean nuestras intenciones. Jesús sabía que únicamente el reino de Dios podrá eliminar de raíz las verdaderas causas de las injusticias. Por eso decidió que la mejor manera de usar su tiempo y sus energías era predicando y anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Les aseguró a quienes tenían hambre y sed de justicia que la corrupción y las injusticias desaparecerían para siempre. Eso no se conseguirá gracias a ningún gobierno humano, sino gracias al reino de Dios, que no es parte de este mundo. Muy bien, pues vamos a leer esas palabras de Jesús directamente de la Biblia. No es parte de este mundo. Juan 18:36. Mariana, por favor. Juan 18:36. Jesús le respondió: mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Muchas gracias. La pregunta dice: ¿por qué no intentó Jesús acabar con las injusticias de su tiempo? Mano Bejarano. Porque, entre otras cosas, Jesús sabía que los seres humanos no tienen ni el derecho ni la capacidad de gobernarse. Eso es. Muy bien. Hermano Óscar. Y porque luego hay dos variables que también hacen que el mundo tenga injusticias. Una es Satanás y otra es la imperfección del hombre. Y Jesús en ese tiempo no era el momento de acabar con todo esto. Correcto. Hermana Sheila. Y no es que a Jesús no le dolieran profundamente esas situaciones, ¿no? Al final él decidió dedicar su tiempo a predicar porque sabía que, aunque él podía leer corazones y su manera de hablar dejaba atónita a la gente, el intentar tal vez liderar algún movimiento para terminar con las injusticias de su tiempo hubiera sido como poner una tirita a un mundo que tiene una hemorragia profunda y que solamente el reino de Dios podía eliminarlo de raíz. Eso es. Hermano José Antonio. Y en Eclesiastés 7:20, ahí menciona como no hay nadie en la tierra que sea justo y que siempre haga el bien y que nunca peque. Así, por lo tanto, esto nos hace ver que incluso, aunque sean buenas personas las que puedan estar gobernando, aunque tengan las mejores intenciones del mundo, aún así pueden cometer injusticias. Muy bien. ¿Quiere decir esto que Jesús le dio la espalda a la gente que sufría? ¿En qué se concentró? Hermana Paqui. Todo lo contrario. Él habló a la gente de la verdadera solución que había, tanto en ese momento como en el futuro, porque en ese momento no se hubiera conseguido nada, como se ha comentado, pero sí que le estaba dando una visión de futuro a la gente y el saber que había una solución y que iba a ser permanente, que era el reino de Dios. Muy bien. Hermano Salva. Sí, él vino a la tierra no solamente para demostrar que era el Hijo de Dios, sino el motivo no era reinar en ese momento, sino predicar un reino, que por eso luego escoge a 12 hombres para ayudarlo a predicar. Su motivo era la predicación, que supieran de que va a haber un reinado mejor que lo que estaban sufriendo. Eso es. Hermano Luciano. Y en Lucas 18, el versículo 7, Jesús les asegura que su Padre, que Jehová, solucionaría estas injusticias, pero en el versículo 8 les hace la pregunta: cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará realmente esa fe en la tierra? Así que Jesús se centró en la fe, en las necesidades espirituales de esas personas para que tuvieran la esperanza de cuando Jehová solucionara estos problemas permanentemente. Muy bien. Hermana Alicia. Y en
en su Sermón del Monte, cuando en Mateo 5:6 dijo que felices eran los que tenían hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ahí dio también la clave, que eso se iba a solucionar, porque ahí mencionaba que lo que las personas quieren es que desaparezcan estas cosas, las injusticias, la corrupción, y que todos respetaran las normas de Dios, según dice la nota. Entonces ya hay personas que se están esforzando por vivir de esa manera, pero Jesús no es que dijo que no habría solución. Una de ellas sería eso. Muy bien. Qué manera tan equilibrada y razonable de Jesús de reaccionar ante las injusticias, ¿verdad? Pues nosotros queremos imitarlo. Pasamos al siguiente subtítulo. Ante una injusticia, imitemos a Jesús. Párrafo 9. Como vivimos en los últimos días, vemos todavía más injusticias de las que vio Jesús, pero las causas siguen siendo las mismas: Satanás y las personas imperfectas que lo imitan. Al igual que Jesús, sabemos que solo el reino de Dios eliminará de raíz las verdaderas causas de la justicia. Como ese es el único gobierno que apoyamos, no participamos en protestas, manifestaciones ni otro tipo de iniciativas que pretenden luchar contra las injusticias. Veamos el caso de una hermana llamada Stacy. Antes de conocer la verdad, solía participar en actividades a favor del cambio social, pero al cabo de un tiempo empezó a tener dudas sobre si lo que hacía servía para algo. Ella cuenta: cuando estaba en las protestas me preguntaba si estaba defendiendo la mejor solución. Ahora que apoyo el reino de Dios, sé que estoy defendiendo la mejor solución. Estoy convencida de que Jehová hará por los desfavorecidos mucho más de lo que yo jamás podría. La pregunta del párrafo 9. ¿Por qué está usted convencido de que solo el reino de Dios eliminará las injusticias? Hermano Bejarano, Tony. Porque solo el reino de Dios acabará con las injusticias, porque es el único gobierno perfecto y eterno. Eso es. Muy bien. Hermana Patricia, por favor. Y porque en realidad todavía no ha cambiado nada con respecto al tiempo de Jesús, seguimos teniendo los mismos problemas, sigue estando Satanás y seguimos siendo imperfectos, así que ningún gobierno humano puede solucionar las cosas con estas dos premisas. Muy bien. Hermana Jael. Sí, además que muchas personas que tienen buenos sentimientos y que quieren hacer algo, ¿no?, para solucionar las injusticias, pues se sienten como Stacy, ¿no? Tienen dudas, no saben si están en posición de la mejor solución, pero ella comenta que cuando ella conoció la verdad se dio cuenta que el reino sí que iba a traer una solución real, y me gusta mucho lo que dice al final, porque dice que Jehová hará más, ¿no?, por los desafavorecidos, más de lo que ella había hecho, ¿no? Entonces vemos el sentimiento de paz que te da confiar en Jehová. Muy bien. Hermano Ismael. Y es muy bonito la forma de pensar de esta hermana, ¿no? Porque cuando vemos las injusticias, como hemos visto en los párrafos anteriores, nos entran ganas de actuar. Pues ella se dio cuenta que la mejor forma de actuar era apoyar el reino de Dios. Ella misma dijo: sé que estoy defendiendo la mejor solución. Por lo tanto, así ella se dio cuenta de que la única solución va a ser por parte del reino de Dios, y hizo todo lo que estaba en su mano para actuar. Muy bien. Hermana Vanessa. Sí, es muy importante lo que dice Stacy al final del párrafo, ¿no? Dice: estoy convencida de que Jehová hará esos cambios, ¿no? Así que es muy importante que nosotros, en vista de que estamos viviendo en el peor momento de injusticias de la historia, nos convenzamos también de que la solución es el reino de Dios. Muy bien. Y como estamos convencidos de que esa es la única solución, ¿qué no hacemos? Hermano Óscar. Pues como se comentaba antes, no ponemos tiritas, ¿no? Por eso no participamos o apoyamos protestas o manifestaciones, otros tipos de iniciativas que pretenden luchar contra estas injusticias, porque estamos convencidos de que el único que lo hará va a ser el reino de Dios, y Él es el que lo hará de forma completa y definitiva. Eso es. Leemos el párrafo 10. Muchos de los grupos que se forman para promover cambios sociales tienen una actitud rebelde y conflictiva,
que va en contra de lo que hizo y dijo Jesús. Un hermano llamado Jeffrey dice: sé que algunas protestas que empiezan siendo pacíficas pueden dar paso en cuestión de segundos a la violencia y los saqueos. Ahora bien, Jesús nos enseña a tratar con amor a todas las personas, incluidas las que no piensan como nosotros o nos persiguen. Y los cristianos nos esforzamos por seguir fielmente su ejemplo y sus enseñanzas en todo aspecto de la vida. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateo 5, 43 a 48. Hermana Tamar, por favor. Ustedes oyeron que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué tiene eso de especial? ¿Acaso no hace lo mismo la gente de las naciones? Por lo tanto, sean perfectos, tal como su Padre Celestial es perfecto. Muchas gracias. La pregunta dice, según Mateo 5, 43 a 48, ¿por qué no intentamos promover cambios sociales? Hermana Rosy, por favor. Porque vemos que en el fondo todo lo que esto lleva es una actitud rebelde y conflictiva, ¿no? Y como hemos leído, Jesús nos enseña todo lo contrario, sino amar a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos. Muy bien. Hermano Alejandro Arévalo. Sí, esto lo explica muy bien el hermano del párrafo, que dice que aunque estas protestas muchas veces empiezan siendo pacíficas o con una buena razón, pero muchas veces se convierten en actos de violencia y saqueos. Así que esto estaría en contra de lo que nos dijo Jesús en Efesios 4:31, donde nos dijo pues que nos libráramos de furia, ira, gritería. No estaríamos poniendo en práctica este consejo de él. Así es. Hermana Daso. Y esto es lo que vemos en la imagen, ¿no? Una hermana que quizás la protesta es algo que a ella misma la afecta o está indignada. Y como veíamos antes, no está mal tener ese sentimiento. Pero refiriéndonos un poco a Mateo, lo que hemos visto, queremos ser perfectos en ese sentido. ¿Y cómo podemos serlo? Decía la información que esta palabra quiere decir que queremos mostrar amor por el prójimo y amor por Jehová. Y esto es lo que está haciendo ella, ¿no? Quizás intentar reimprimir ese sentimiento y pasar por alto. Muy bien. Hermana, por favor. Muchas veces se nos tacha de cobardes, ¿no? Por no posicionarnos o no hacer o no participar en estos cambios sociales, ¿no? Pero vemos que la hermana, igual como ha comentado Daso, pues puede ser que le afecte directamente esa injusticia que están protestando, pero en su caso está siendo incluso más valiente y decidida por no participar y simplemente centrarse en lo que tiene que hacer. Así es, muy bien. Hermano Levia. Sí, bueno, pues es verdad que no intentamos promover cambios sociales, pero yo creo que sí tenemos que intentar promover cambios mentales en armonía con lo que Jesucristo dijo aquí en Mateo 5, 43 a 48, porque no es fácil amar a nuestros enemigos, es, yo diría, muy difícil, ¿verdad? Por eso qué bueno es que le pidamos a Jehová que nos enseñe a amar, porque a odiar eso ya viene de serie. Muy bien. Vamos a pasar al párrafo siguiente, el 11. Aunque sabemos que el reino de Dios acabará para siempre con todas las injusticias, puede que nos resulte difícil seguir el ejemplo de Jesús cuando nos tratan de manera injusta. Veamos lo que le pasó a Janilla, que fue discriminada por el color de su piel. Ella dice: me sentía muy triste. También estaba muy enojada y quería que los culpables pagaran por lo que me habían hecho. Entonces pensé en apoyar un grupo que protestaba contra el racismo y la discriminación. Creía que esa sería una buena manera de canalizar mi rabia. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que tenía que corregir su manera de pensar. Explica: vi que otros estaban influyendo en mí y que en vez de confiar en Jehová, estaba empezando a confiar en las soluciones humanas, y decidí cortar todo contacto con ese grupo.
Cuando sufrimos o vemos una injusticia, es normal que sintamos rabia, pero no permitamos que esa nos lleve a perder nuestra neutralidad en los asuntos sociales y políticos de este mundo. ¿Por qué a veces nos puede resultar difícil seguir el ejemplo de Jesús? Hermana Sonia. Pues porque el dolor, la tristeza y la rabia pueden apoderarse de nosotros, ¿no? Y eso le pasó a la hermana Janilla, que fue discriminada por el color de su piel, sintió mucha ira y quiso unirse a un grupo de protesta, ¿no? Pero luego vio que estaba confiando en soluciones humanas más que en Jehová. Muy bien. Que es algo que nunca queremos perder como cristianos. Hermana Paqui. No queremos perder nuestra neutralidad. Eso es. Muy bien. Hermana Patricia. Hay un detalle que me parece interesante en la experiencia de la hermana y es que dice al final que decidió cortar todo contacto con aquel grupo. Porque a veces si nos quedamos a medias y todavía mantenemos algún contacto, puede que durante un tiempo a lo mejor no participemos en esas actividades otra vez. Pero si volvemos a encontrarnos muy mal, pues otra vez es posible que volvamos a caer en lo mismo. Así que si en algún momento hemos participado en algo así, es mucho mejor cortar completamente el contacto. Muy bien. Hermana de Moreno, por favor. Y qué bonito pensar en lo que dice el texto de... ¿Qué texto? Ay, que no lo veo. Bueno, el del final del párrafo, que dice que Jesús nos ha elegido entre el mundo, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Ser elegidos entre la gente que habita la humanidad. Y por eso el mundo nos odia, ¿no? Porque somos parte de Jesús, de Jesucristo, más que parte del mundo. Es bonito verlo así, como un privilegio, es un honor, ¿verdad? Muy bien. Hermana Natalia. Y no especifica esta hermana que ella apoyara ese grupo cuando empezó antes de conocer a Jehová, sino eso no se dice. Entonces esto me enseña que hay que estar muy vigilantes, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? El bajar la guardia, y por eso tenemos que estar también muy, muy pendientes de qué influencias estamos teniendo y que eso no baje la confianza que tenemos en Jehová. Es verdad, muy bien. Párrafo 12. ¿Qué puede ayudarnos a mantener la calma cuando vemos o sufrimos una injusticia? Una cosa que podemos hacer es elegir con cuidado lo que vemos, leemos o escuchamos. Algunas redes sociales están llenas de historias exageradas para alarmar a la gente y quejarse de los líderes políticos. Por otro lado, los reporteros a menudo no son objetivos, sino que presentan las noticias influidos por su propia opinión. Incluso si la información sobre una injusticia es correcta, ¿de qué nos sirve darle vueltas y vueltas? Si pasamos mucho tiempo viendo, leyendo o escuchando noticias sobre ese asunto, es posible que acabemos frustrándonos o desanimándonos más y más. Y lo que es peor, podríamos olvidar cuál es la única solución a las injusticias: el reino de Dios. ¿Por qué debemos elegir con cuidado lo que vemos, leemos o escuchamos? Hermana Marta Batalloso. Pues porque si pasamos mucho tiempo viendo noticias, leyendo, escuchando, pues es posible que acabemos, como dice el párrafo, frustrándonos o desanimándonos. Y es como dice el Proverbio 24:10, ¿no? Que el desánimo pues nos va a robar las fuerzas que necesitamos para enfrentarnos a los problemas de la vida. Incluso mucho peor, podríamos olvidarnos que la única solución a estas injusticias va a ser el reino de Dios. Muy bien. Hermano Navío. Y por eso, como está diciéndonos aquí, pues hay que elegir con cuidado lo que vemos, leemos, escuchamos, porque van a ejercer influencia sobre nosotros.
Y como está diciendo aquí, las redes sociales también están de historias exageradas, incluso los periodistas tergiversan muchas veces la información y todo esto nos podría afectar y ocurrir como os ha comentado la hermana. Eso es, muy bien. Hermano Antonio. Sí, el mundo lo que quiere es que de una manera u otra nos involucremos. Ahora, si nos involucramos, lo que perdemos es nuestra identidad cristiana. ¿Por qué? Pues porque Jehová tiene un tiempo para cada cosa. Jesús en su tiempo conocía lo que decía el Salmo 110, que era que había un tiempo en el que habría que esperar, porque Jehová en su momento le daría la orden para que ejecutara la justicia contra este sistema, pero ese tiempo no ha llegado. Por lo tanto, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Es seguir predicando las buenas nuevas. Así es. Hermana Asun. Y además sabemos que si nos involucramos en todas estas opiniones nos puede afectar también mucho y olvidar que la única solución a todos estos problemas es el reino de Dios. Muy importante. Vamos a pasar al párrafo 13. Otra cosa que nos ayudará es leer la Biblia todos los días y meditar en lo que leemos. Una hermana llamada Alia se sintió profundamente indignada al ver que se maltrataba a algunas personas de su comunidad y que no se castigaba a los culpables. Ella cuenta: tuve que recordarme a mí misma que es Jehová quien va a solucionar estos problemas. Entonces leí Job 34, 22 al 29, que nos asegura que nadie puede esconderse de Jehová. Solo Él tiene un sentido perfecto de la justicia y solo Él puede solucionar las cosas. Ahora bien, ¿hay algo que podamos hacer ahora, mientras esperamos a que el reino de Dios acabe con todas las injusticias? ¿Cómo nos ayuda la lectura diaria de la Biblia? José Ángel. Pues leer la Biblia todos los días y meditar en ella nos ayuda y nos asegura que nadie puede esconderse de Jehová. Y solo Él tiene el sentido perfecto de la justicia y solo Él puede solucionar las cosas. Es verdad, muy bien. Hermana Maricruz. Y aparte de ello nos da paz y nos da tranquilidad y encima pues nos da fe en que Jehová va a acabar con todo esto. Nosotros no podemos hacer nada. El hombre, como dice Jeremías, ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Y esto lo vamos a ver todos los días, el sistema como está y cada vez va peor porque es el mundo de Satanás. Y nosotros no podemos hacer nada, pero sí podemos alimentarnos espiritualmente. Entonces eso es lo que nos va a fortalecer al mismo tiempo de que podemos a las personas pues llevarles el alivio, llevarles la verdad de la Biblia, que les pueda también a ellos, como a nosotros, aliviarles en la vida. Pero eso son cosas que Jehová lo tiene en su mano y nosotros lo único que podemos hacer es mirar por nosotros y seguir para adelante. Muy bien. ¿Cómo nos anima a nosotros, nos puede animar leer Job 34, 22 a 29, como ayudó a la hermana del párrafo? Porque esas palabras nos animan. ¿Qué dice? Hermano Juan. Por ejemplo, el versículo 25 dice que Jehová sabe lo que los malvados están haciendo. Así que saber que Jehová lo sabe y que va a tomar cartas en el asunto cuando llegue el momento, pues nos alivia y nos hace que confiemos en que la solución la va a dar Él. Muy bien. Hermana Mari Carmen. Sí, nos puede pasar igual que a la hermana Alia. Se sintió profundamente indignada al ver que se maltrataba a algunas personas de su comunidad y que no se castigaba a los culpables. O cuando vemos lo que está pasando con la ocupación. Nos podemos sentir muy indignados. Entonces podemos hacer como esta hermana que dice: tuve que recordarme a mí misma que es Jehová quien va a solucionar estos problemas. Muchas gracias. Hermana Tere.
Sí, en el relato de Job, en el 28, ahí dice que por culpa de ello, de estas personas no injustas, los pobres piden ayuda a Jehová por grito, y dice que él lo oye a estos indefensos. Entonces es por eso que Jehová está indignado, porque sabe lo que están haciendo. Lo que pasa que, bueno, él tiene control de los tiempos y entonces tenemos que esperar. ¿Y cómo esperar? Pues como se ha dicho, pues llevar a cabo nuestra vida cristiana de la mejor manera que podamos. Muy bien. Hermano José María. Y también, igual que en el párrafo anterior, hemos visto que en nosotros influyen las redes sociales, las noticias, y pueden influir negativamente. Pues exactamente igual hace la Biblia al revés, influye en nosotros también. Entonces, leerla, estudiarla, pues puede hacer que veamos las cosas siempre claras. Eso es. Muy bien. Siguiente subtítulo. La pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? Párrafo 14. No podemos impedir que otros cometan injusticia, pero sí está en nuestra mano decidir cómo vamos a tratar a los demás. Como ya hemos visto, imitamos a Jesús demostrando amor, y ese amor nos impulsa a tratar con respeto a todas las personas, incluidas las que actúan injustamente. Jehová se siente feliz cuando ve que somos amables y justos con todos. Vamos a leer Colosenses 3, versículos 10 y 11. ¿A quién le gustaría leerlo? Colosenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Hermana Pilar, por favor. Y vístase de la nueva personalidad, que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la imagen del que la creó, y en la que no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni extranjero ni escita, ni esclavo ni hombre libre, sino que Cristo es todas las cosas y está en todos. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿cuál es una de las cosas que podemos hacer ahora? Disculpa que se... Valentina, por favor. Decidir cómo vamos a tratar a los demás. Muy bien. ¿La hermana? Lucía. Lucía. Pues no podemos hacer nada frente a las injusticias. Lo que sí podemos decidir es la forma en que tratamos a los demás. Y podemos ver muchas injusticias, pero nosotros también podemos ser justos y respetar a los demás, incluso a los que cometen injusticias. Y al hacer esto imitamos a Jesús. Muy bien. Hermano Domenico. De hecho, como dice al final del párrafo, ¿no? Jehová se siente feliz cuando ve que somos amables y justos con todos, a pesar de que, bueno, tal vez recibamos injusticia. Muy bien. Hermana... Adelante. Irene. Irene. Y no solo se siente feliz Jehová, sino que muchas veces con nuestro actuar y el hacer bien a otras personas conseguimos que esas mismas personas sean más amables y vuelvan un poco de la actitud que están teniendo, con lo cual también colaboramos a que haya un mejor ambiente. Y no es poca cosa tener ese efecto en los demás. Muy bien. Vamos a pasar al párrafo 15. La mejor manera de luchar contra las injusticias es predicando el mensaje de la Biblia. ¿Por qué lo decimos? Porque el conocimiento de Jehová puede hacer que alguien agresivo y violento cambie y llegue a ser amable y pacífico. Antes de conocer la verdad, un hombre llamado Gemal se unió a un grupo rebelde que luchaba contra un gobierno que le parecía opresivo. Dice, no se puede cambiar a la gente usando la fuerza, pero sí usando la Biblia. Eso es lo que me hizo cambiar a mí. Lo que aprendí al estudiar la palabra de Dios lo motivó a abandonar la lucha. Cada persona que se deja transformar por la Biblia es una persona menos que contribuye a las injusticias de este mundo. ¿Qué conseguimos al predicar? Hermana Goyi. Pues conseguimos que el conocimiento de Jehová transforme vidas y tenemos el ejemplo de este hermano Gemal, que abandonó un grupo rebelde al estudiar la Biblia y adoptó por una actitud pacífica. La Biblia lo transformó. Así es. Muy bien. Hermana Rosy.
Como dice el párrafo, la mejor manera de luchar contra las injusticias, ¿no? Porque en Isaías 11, 6, 7 se nos menciona cómo el lobo puede cambiar, ¿no? Personas que son agresivas, pues luego pueden cambiar su personalidad. Muy bien. Hermano Efraín. En el párrafo anterior veíamos que lo mejor que podemos hacer es amar a los demás, demostrarles amor incluso a nuestros enemigos. Así que si esto es lo que enseñamos a las personas cuando predicamos, seguro que todas estas personas que llegan a servir a Jehová ya no serán un problema en el mundo de las injusticias. Eso es. Hermano Óscar. Y también lo que conseguimos al predicar es llevar el punto de vista de Jehová de todos estos asuntos a las personas, para que puedan pensar como piensa Jehová, para que vean el futuro como lo ve Jehová, y también de forma indirecta hacemos una especie de movimiento, ¿no? Porque todo aquel al que la Biblia cambia, pues ya deja de ser una persona que sea rebelde o que esté implicada en estos asuntos. Muy bien. Párrafo 16. Igual que Jesús, deseamos contarles a las personas que el reino de Dios es la única solución permanente a las injusticias. Así podemos darle esperanza a quienes han sufrido alguna injusticia en este mundo. Stacy, mencionada en el párrafo 9, explica: conocer la verdad me ha ayudado a sobrellevar las injusticias que he visto y vivido. Mediante la Biblia, Jehová me consuela. Para poder consolar a las personas con las promesas de la Biblia, tenemos que prepararnos bien. Cuanto más convencidos estemos de que el reino de Dios acabará con todas las injusticias, más fácil nos resultará hablar con tacto de este tema si surge en la escuela o en el trabajo. La pregunta de este párrafo es personal. ¿Por qué quiere usted, por qué quieres tú predicar el mensaje del reino? Hermana Jocelyn. Sí, pues porque vemos que es la única solución permanente que hay. Aunque nosotros nos esforcemos mucho, no tenemos el poder para hacerlo. Y cuando le explicamos a la gente lo que dice Jeremías 29:11, que solo Jehová es el que nos va a dar esta paz, el que nos va a dar esta esperanza, pues es bonito verle la cara a la gente, cómo le transforma, que solo es Él y no los seres humanos ni los gobernantes. Muy bien. Hermana Damola, por favor. Aunque pueda sonar egoísta, también es una manera de convencernos a nosotros mismos día tras día de que de verdad va a existir este reino, que va a quitar todas estas injusticias, y también será más fácil hablar con la gente cuando estamos nosotros convencidos. Muy bien. Para predicar y consolar a las personas, ¿qué tenemos que hacer nosotros antes? Hermano Domenico, por favor. Sí, tenemos que prepararnos bien. De hecho, allí en la nota dice: hacer el discípulo una obra de amor. En el apéndice muestra los 4 puntos interesantes que hablan acerca de este tema. Entonces, si nos preparamos bien y con la ayuda de Jehová, bueno, vamos a poder llegar al corazón de las personas y así, bueno, van a entender este punto. Muy bien, gracias por comentar esa ayuda. Hermano Luciano. Y al prepararnos podemos preguntarnos qué me convence a mí de que esto es cierto, porque si estas enseñanzas tocan mi corazón, despiertan sentimientos, podré tocar el corazón de otras personas. Eso es, muy bien. Último párrafo, el 17. Sabemos que mientras Satanás siga siendo el gobernante de este mundo, continuarán existiendo las injusticias. Pero Jehová nos va a ayudar y nos promete que pronto Satanás será echado afuera. Además, en la Biblia nos explica por qué hay tantas injusticias y nos asegura que le duele vernos sufrir. Y por medio de su Hijo nos enseña cómo debemos reaccionar ante las injusticias de este mundo y cómo su reino pronto acabará con ellas de una vez por todas. Así pues, sigamos predicando con entusiasmo las buenas noticias del reino, mientras esperamos con anhelo a que llegue el día en que la justicia y la rectitud llenen la tierra. Muchas gracias, Juan, por la lectura. La pregunta del párrafo 17 dice: ¿cómo nos ayuda Jehová a sobrellevar las injusticias de este mundo?
Por videoconferencia, Salma. Pues nos da el conocimiento exacto en la verdad, en unión a Cristo y en una misión en común. Porque como vemos en Juan 17, versículos 16 y 17, Jesús pide santificar en la verdad a sus fieles, en unión con Él, en un objetivo común, conocimiento que no es de este mundo injusto. ¿Qué nos enseña? Pues la importancia de la palabra de Dios en Jesús y en la Biblia, y de ampliar este conocimiento en oración, adoración y enseñanza, con un fin: reaccionar, mejorar y esperar la única solución a las injusticias, el reino de Dios. Muchas gracias, muy bien. Hermana Sheila. Sí, así que hemos visto que Jehová nos explica el porqué, nos hace sentir comprendidos y también nos ayuda a verlas como algo temporal. Y esto a su vez hace que, como dice el Salmo 34, 17 al 19, no nos centremos en estas injusticias, sino en el poder de Jehová para solucionarlas. Muy bien. Hermano Bejarano. Bueno, sí, a título personal, antes de ser testigo de Jehová, yo oía a los hermanos predicando y les reconocía el valor que tenían para predicar. Hay que estar muy bien preparado, y eres como un barco que va en auxilio de una baliza, y esa baliza son gente que está pidiendo socorro. O sea, quiere salirse de este sistema que con tanta angustia nos tiene a todos apretados. Y el conocimiento, cuando tienes conocimiento de la Biblia, te ayuda a ser una roca y un buen capitán que maneje ese barco para buscar esa baliza. Muchas gracias por ese ejemplo. Muy bien. Hermana Rosy. Y Jehová nos promete que va a quitar al que verdaderamente causa las injusticias, ¿no? Que es Satanás. Entonces dice que será echado afuera, como nos dice en la Biblia, Apocalipsis. Muy bien. Preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta dice: ¿por qué nos indignan tanto las injusticias? Hermano Salva, por favor. Sí, pues porque estamos hechos a la imagen de Jehová. Así que, al igual que Jehová tiene ese sentimiento de justicia y de rectitud, nosotros de forma innata también lo tenemos, al igual que tenemos el sentido de la conciencia, que nos ayuda a ver lo que está bien, lo que está mal, aunque nadie nos diga a veces lo que es cada cosa. Así que ese sentimiento lo tenemos ahí, por eso es normal que nos sintamos así. Lo que tenemos que esforzarnos es porque controlar esa ira, al igual que Jehová se controla, ¿no? Porque nada que no ve Jehová injusticias y sigue esperando. Eso es, muy bien. La segunda pregunta: ¿por qué no apoyamos las iniciativas humanas que pretenden luchar contra las injusticias? Antonina, por favor. Porque este sistema está gobernado por el maligno y además nosotros somos imperfectos. Por ello solo Jehová, el Rey Supremo, y su Hijo, Jesús, tienen capacidad de gobernar las injusticias sin temor a equivocarse. Eso es, muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora ante la injusticia? Ángel Calzado. Pues como vimos, no podemos controlar que haya injusticias, ¿verdad? Pero sí que podemos controlar cómo tomarnos esas injusticias y cómo tratar incluso a las personas que hacen esas injusticias, ¿no? Con amor, imitando a Jesús. Y esto va a ser bueno tanto para nosotros, porque no vamos a enfermar quizás mentalmente o vamos a darle mucha rienda suelta a ese sentimiento, y sobre todo pues vamos a alegrar el corazón de Jehová. Muy bien. Hermano Daso. Dar también de nosotros en la predicación, porque esa es la mejor solución que hay ahora mismo ante las injusticias, ya que ayudaremos a esas personas que quizás cometan injusticias a ser mejores. Eso es, muy bien. Muchísimas gracias a todos por los buenos comentarios. Qué artículo tan interesante y animador, ¿verdad? Al principio preguntábamos, ¿podemos los cristianos luchar contra las injusticias? Pues sí, y lo hacemos de la mejor manera posible, predicando el reino de Dios, la única solución a los problemas. Vamos a terminar cantando la canción 158, que se titula Danos paciencia, y después de la canción el hermano Luciano hará la oración. Canción 158.